Buenos días para todos, ¿cómo están? Quiero invitarles a que tomemos un momento para orar, suplicando por tres razones, tres peticiones pastorales. Una tiene que ver con nuestra hermana nación de Venezuela, el día de hoy en elecciones. El Señor soberano está sobre sus hijos y sobre todas las naciones. Y quiero invitarle a orar por aquellos que han experimentado estos días una pérdida, un dolor. Hemos escuchado de la nuera de Martica Ortega que perdió a su papá esta semana, ya está estos días por acá con el hijo de Martica que están sufriendo esta pérdida. Y la tercera petición es por nosotros, que el Señor hable a nuestros corazones hoy. Entonces, preparémonos. Padre, queremos interceder en esta hora, no en nuestros méritos, sino en los méritos tuyos, Jesús. Tu palabra dice que tú estás intercediendo. Romanos 8 dice que tú estás intercediendo, Señor, y tu Espíritu Santo también. Y queremos poner en primer lugar, como dice tu palabra, Señor, que cuando oremos, digamos, venga tu reino. Pedimos en el nombre de Jesús que venga tu reino a nuestra amada hermana nación de Venezuela. Tú conoces lo que está pasando hoy, Señor. Para ti no es desconocido lo que ocurre en las tinieblas y en la luz. Y creemos, Señor, que todo lo que ocurre en este mundo, aunque nos cueste, está siendo dirigido hacia el día de la victoria plena de nuestro Señor Jesús, hacia el día del establecimiento de tu reino aquí en la tierra. Por eso, Señor, nos unimos y te pedimos en el nombre de Jesús que venga tu reino. Clamamos en Cristo Jesús por las iglesias en Venezuela que hoy se levantan con poder, Señor, pastores que han tenido desafíos gigantes, titánicos, como hemos escuchado. Señor, que hoy en los púlpitos resuene la voz del Rey. Que tu reino venga. Oramos, Señor, por aquellos que han experimentado pérdidas, familiares, amigos. Señor, clamamos en el nombre de Jesús que traigas la consolación de tu Espíritu y que les muestres, si no te conocen, que te conozcan, Señor, y que puedan ser insertados en esta familia de la fe hasta que tú, Señor, establezcas tu reino y tu gobierno pleno en el mundo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que enjugues toda lágrima, porque un día ya no habrán lágrimas, no habrá más muerte ni dolor, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús por nuestros corazones. Aún, Señor, por los que te conocemos por meses y años. Por estos corazones indómitos que se resisten a tu gobierno soberano, creyendo que la criatura puede ser más inteligente que el Creador. Clamamos por tu gobierno soberano sobre nuestros corazones. Señor, que venga tu reino a esta iglesia. Que tu Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, el Consolador, venga a nuestras mentes y corazones, Señor, de aquellos que nos han visitado por tanto tiempo y aún no pueden, Señor, clamar Abba Padre. Hoy, Señor, te pedimos que nos muestres que entrar a tu reino por los méritos de Jesús es una obra tan preciosa, Señor, tan soberana, que tenemos los recursos de la gracia, pero que tenemos acceso no a algo, sino a alguien, desde ahora y por la eternidad. Eso te lo pedimos en esta hora. Señor, tú sabes, no es nuestros esfuerzos, a veces tímidos por orar, a veces deficientes, a veces orgullosos y altivos, sino los méritos de Jesús, al que tú oyes. En el nombre de Cristo.
Amén. No sé si tú has intentado aprender otro idioma. Aprender otro idioma es un desafío gigante, ¿no les parece? Yo conozco personas aún que empiezan a aprender el idioma, pero llega el momento en que tal vez un profesor o alguien les trató mal o les dijo, ¿usted qué está haciendo? No le entiendo. Y uno se desanima y dice, no, me quedo con mi español, pues los 4 verbos que conozco en español y ya no me moleste más. Pero aprender un idioma, aparte del desafío, implica algo muy nuevo, es entrar a un nuevo mundo. Por ejemplo, si tú tuvieras la bendición, el gozo o el privilegio de que hoy te llaman, bueno, mañana en la mañana te llaman y te dicen, te vamos a trasladar a Francia y te vamos a dar tiempo para que aprendas el idioma. Pero te queremos allá, queremos que trabajes allá, queremos que hagas vida allá. Y tú te imaginas qué sería empezar a vivir en un mes en un país donde tú no hablas el idioma. ¿Cómo te relacionarías? ¿No te parece que un aspecto fundamental es aprender algunas cosas básicas del idioma? Por lo menos, ¿dónde está el baño? Otro, ¿dónde queda un restaurante de hamburguesas? Para no morir de hambre. Pero tú necesitas aprender a relacionarte y a comunicarte. Un nuevo idioma te provee de eso. Quienes tienen el privilegio de hablar otro idioma, la bendición es que puedes empezar a tener amigos, a conocer a otras personas, conocer otra cultura, entender los códigos de ese nuevo lugar. El fin último es poder comunicarte a pesar de que te enseñen reglas del pasado, del presente, del futuro, de lo que tú quieras. En últimas, no puedes olvidar que aprender ese idioma es para comunicarte. Ahora, ¿por qué les traigo esto a la mente? Si nosotros vamos a hablar hoy de oración, seguro tú lo has visto en todos los aspectos, en todos los lugares, en las oraciones. Creemos que la misma predicación es muy, muy central, la exposición de la palabra, pero también tenemos los cantos y todo lo que hemos tenido hasta el momento de hoy. Cualquiera que venga por primera vez sabrá que vamos a hablar de la oración. Y quiero invitarles a pensar que la Escritura, cuando nos ha traído la buena noticia en Cristo Jesús, el Evangelio, alguna vez mencionamos aquí también que el Evangelio es como un nuevo idioma, el idioma de la gracia de Dios, que se aprende. Cuando tú eres salvo por gracia, tú empiezas a entender unas nuevas dinámicas de lo que llama la Escritura el reino de Dios. ¿Has leído sobre eso en las Escrituras? Que Jesús mismo cuando vino, si lees el Evangelio de Marcos al inicio, sucinto, breve, 16 capítulos, Jesús dice allí que Él vino a anunciar la llegada del reino. La inauguración de un reino, que la Biblia lo llama como el reino de Dios. ¿Sabías eso? Ahora, ¿por qué uno empieza a hacerse preguntas como, bueno, pero ¿por qué el tema en Venezuela? ¿Pero por qué en Ucrania? ¿Pero por qué en Colombia? ¿Pero por qué en mi casa? ¿Pero por qué en la ciudad? Las cosas están como están. Porque es un reino que se ha inaugurado, un reino que ha comenzado a cambiar seres humanos de adentro hacia afuera. Pero llegará un día en que ese reino se establecerá por completo y ese reino tiene un rey que se llama Jesús y ahí sí será el día en que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla lo reconozca o no. Toda rodilla lo reconozca o no, se doblará ante ese reino. Es un reino inconmovible. Ahora, el hecho de que ese reino se haya inaugurado no quiere decir que no tenga poder. Quiero invitarles a que miremos en la Escritura cómo es que el Señor Jesús, vamos a tocar hoy el Evangelio de Lucas. Si tú quieres saber un poco más sobre el Evangelio de Lucas, puedes entrar a nuestra página en YouTube, buscar ahí
Lucas. Nosotros tenemos una serie completa del Evangelio de Lucas predicada hace algún tiempo y conectada con el Evangelio de los Hechos, que es el libro que también escribió Lucas, Lucas Hechos. Pero en el Evangelio de Lucas, cuando Lucas narra la historia de Jesús, hay un fuerte deseo de Lucas por explicarle a la gente que lee este Evangelio que el reino de Dios se acercó, que el reino de Dios vino. Y en particular Lucas tiene una urgencia para decirle a sus primeros lectores y a nosotros que ese reino llegó a todos, a ricos y a pobres. En un contexto donde había tanta pobreza, se les cuenta que llegó el reino de Dios. Tú vas a ver capítulo tras capítulo, casi 33 menciones al reino de Dios en el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque al leer nuestro texto de hoy, cuando Jesús está caminando por las aldeas, debes situarte en que Jesús empezó a moverse por diferentes lugares, yendo de a pie, de aldea en aldea, de casa en casa. Su deseo era lo que dice el capítulo 8 de Lucas, para que te ubiques un momento. No vamos a estudiar el capítulo 8, pero sí nos sirve como para conectarnos. Verso 1 dice: poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, y mira lo que dice el verso 1: proclamando y anunciando las buenas nuevas. ¿De dónde? Del reino de Dios. En el capítulo 9, verso 2, puedes ver rápidamente, que dice que envió a los discípulos ¿a proclamar qué? El reino de Dios. Después Jesús está orando y Pedro confiesa que Él es el Cristo. Pero cuando avanza, Jesús cuenta la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, si tú la recuerdas, capítulo 10. Y termina esa escena con dos hermanas muy reconocidas por nosotros. Martica, no Martica Ortega, Martica de la Biblia, y María. No María Maribel, no, María de la Biblia. Martica y María. Y la invitación de ese texto como antesala al que vamos a estudiar es la llamada a estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. La urgencia de todo discípulo y discípula de Jesús de sentarse a los pies de Jesús y escuchar la palabra de Dios como algo que es importante y es la mejor de las mejores cosas que tú puedes escoger. El capítulo 11, mira cómo se abre, y es nuestro texto. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Con ese contexto, mira cómo Lucas lo compone. Dice así: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan los siguientes dos puntos: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Segundo momento aquí, también les dijo, después de darles esa fórmula preciosa de oración, les dijo, y les da una parábola: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan, se les dará; busquen y hallarán;
Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y termina la escena con esta pequeña parábola también, ilustración. O supongamos que uno de ustedes que es padre, ¿cuántos aquí son padres? Si su hijo le pidiera pan, ¿usted qué haría? Jesús dice, ¿acaso le daría una piedra? O si le pide un pescado, ahora al almuerzo, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos, él está hablando a los discípulos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es la palabra del Señor para nosotros en este día. ¿Te das cuenta de todos los matices que tiene este pasaje? Comienza Jesús siendo interrumpido en la oración. Jesús estaba orando. Y si tú puedes ver en Lucas también y quieres estudiar en casa, las muchas alusiones que hace Lucas a que Jesús tenía un deseo incesante por estar con el Padre. Terminaba una jornada de milagros, de sanidades, de predicación, y lo que hacía Jesús no era ir a acostarse, pasar tiempo con el Padre. Cuando Jesús quiso escoger a los discípulos, ¿tú sabes cómo lo hizo? No fue a dedo ni por votación. En oración con el Padre. Entonces, Lucas narra en este primer verso algo que era natural en Jesús, que todo el tiempo que estuvo acá en la tierra, para él era natural hablar con su Padre. De tal manera que los discípulos, eso es lo que anhelan aprender. Y salen corriendo y le dicen, Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó también a sus discípulos. Y este primer momento, desde el verso 1 hasta el verso 4, nos deja ver la respuesta que Jesús les dio a ellos. Y esa respuesta comienza con algo muy, muy importante para ti y para mí en la vida cristiana. Eso no comienza como una fórmula de que tú haces esto, esto y esto, y entonces Dios va a hacer esto, esto y esto. Jesús comienza con algo que se llama una relación con alguien, con el Padre. Es muy importante como Jesús comienza esta oración diciendo, cuando oren, digan, lo primero que salga de sus labios es Padre. Muy interesante eso. Le piden al Señor que les enseñe a orar y Jesús lo que les dice es primero, bueno, comiencen con la relación con el Padre. Eso es lo primero que les menciona. Y entonces, después de ese Padre, comienza una serie de máximas que recogen todo un sinnúmero de aspectos en la vida de fe. Por ejemplo, cuando les dice, santificado sea tu nombre. La invitación que Jesús le está diciendo a los discípulos para orar es que cuando oren comiencen reconociendo quién es su Padre. La oración de Jesús no comienza con las necesidades personales, que quizás sería lo primero que uno haría cuando uno va a orar. Señor, Señor, danos el pan nuestro de cada día. No, comienza con Padre, que tu nombre, tú, tu carácter, quién eres tú, sea exaltado. ¿No les parece una oración tanto profunda como desafiante? Ahora, luego de esa invitación a tener la relación con el Padre y clamar porque su nombre sea santificado, dice, venga tu reino. Y ahí conecta con todo el hilo que trae Lucas desde el principio para ayudarle a ver a estos discípulos y a nosotros que la oración, mis hermanos, la oración es lo que nos conecta con ese reino constantemente.
como creyentes, si hemos sido salvos por la obra de Cristo Jesús, nosotros tenemos entrada y acceso a la Trinidad misma y a su reino. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con ese reino? Por eso Jesús lo pone en el contexto de la oración, que venga tu reino, Señor, porque nosotros todavía no estamos en tu reino físicamente, pero somos de tu reino. Entonces la oración cobra un sentido profundo cuando oramos, venga tu reino, Señor. Queremos que esto que ya estamos disfrutando con el Dios Trino venga a establecerse por completo en la tierra. Y ahí sí, Lucas, que pone sucintamente esta oración, dice, entonces pidamos por la provisión de Dios. Que el Señor traiga esa provisión diaria a nuestras vidas. Que perdone nuestros pecados porque dice aquí, nosotros también perdonamos a los que nos deben. Y finalmente termina esta escena con no nos metas en tentación. ¿Alguna vez has orado eso tú? Quizás muchas de nuestras oraciones tienden a ser, Señor, perdónanos porque pequé. Como que es al otro lado de la puerta, ¿cierto? Pero ¿qué tal si el Señor nos invita y nos permite, Señor, no nos dejes meternos en tentación? Tú sabes que yo me endeudo fácil. Señor, no me permitas entrar a dialogar en relaciones que son tan complicadas porque sabes cómo terminan, Señor. Esta es la oración que se nos presenta aquí como la oración del reino. La oración de aquellos que conocen al Padre en Cristo Jesús. Ahora, un segundo momento de este pasaje, porque estoy explicando el pasaje. El segundo momento, Jesús quiere recrear un poco mejor este aspecto de a quién nos estamos dirigiendo. Porque la oración del Padre Nuestro nos muestra quién es Dios y cuánto le necesitamos. Y se mueve a esta parábola. ¿Alguno le ha pasado esta situación? De que alguien llega en la noche, en la madrugada, a golpear la puerta, a pedirle algo de comida para un amigo. Yo creo que a nadie le ha pasado acá, ¿cierto? Muchas veces pensamos de esta parábola que la fuerza está en esa persistencia. Pero déjame explicarte un poquito el contexto cultural. Porque habían unas normas de hospitalidad. En Israel, la norma era que se hospedaba. De hecho, en un pueblo sencillo, si recuerdas la escena que Jesús le dice a un hombre pequeño, Zaqueo, yo voy a ir a almorzar contigo, era una deshonra que Zaqueo hubiera dicho, no, Señor. No, 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 no. Tenía que ir y tenía que abrirle la casa. Eran las normas de la cultura. Quizás hoy en día, por esta época posmoderna, individualista, uno hace fechas y uno dice, no, qué pena, estoy ocupado. Pero la verdad en el fondo es que uno no quiere que vaya a la casa. Bueno, por ahí hay unas risas que comprueban que es verdad. Pero el asunto cultural ayuda a entenderlo cuando sabemos que era una deshonra, que no honraba el hecho de que este hombre fuera tarde en la noche, ni siquiera era para él el pan, sino para un amigo que le llegó tarde. Entonces, este está siendo hospedador, pero no tiene pan. Entonces va donde otro para golpearle y decirle, necesito pan, no para mí, sino para mi amigo. Y este le dice que no. Lo que Jesús está comparando acá en esta parábola, como al final, es cómo somos los humanos versus cómo es Dios, para que sepas. Y lo que termina diciendo esta parábola es lo que empieza a explicar un poco más por qué tú y yo podemos dedicarnos y clamar al Señor e importunarle, porque Él nunca te va a decir que no. Él no es el mal vecino que va a entrar un momento en un dilema y no, qué pena. Otra vez Federico molestándome por lo mismo. No, hombre, ya no más. ¿Sabes qué? El verdadero vecino, que es el Padre, una y otra vez recibe tus quejas, tu dolor y hasta tu pecado.
Lo que está mostrando aquí es la realidad de un Dios Padre precioso que recibe y que responde las oraciones. Por eso termina diciendo, tú puedes pedir, ¿por qué? Porque se te va a dar. Tú puedes buscar, ¿por qué razón? ¿Qué vas a hallar? Puedes llamar con toda la confianza. ¿Por qué? Porque se te va a abrir. Ahora Jesús termina toda esta enseñanza a los discípulos. Por si de pronto hasta ese momento no entendían que tienen un Padre de un reino inconmovible al que pueden acceder con libertad y clamar y orar y pedir que su reino sea establecido, que santificado sea su nombre, que Él mismo traiga la provisión, porque creemos que no es nuestro trabajo, ni nuestros jefes, ni nuestro propio esfuerzo, porque creemos que Él puede perdonarnos tanto como que podemos perdonar a otros, y porque creemos que Él puede frenarnos en el momento en que vamos a caer. Porque tal vez nos cuesta tanto como a ellos, y Jesús tiene que decirles, oh, supongan ustedes, y ahí los pone a ellos, como a nosotros. Que uno de ustedes es un padre. Dígame, yo creo que en este mundo habrá un padre cruel, pero hay muchos padres que aún siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos. ¿Usted sabe eso? Sí. ¿Usted ha recibido cosas buenas de sus padres? Aún sin merecerlo, ¿cierto? ¿Alguien puede decir aquí que le pidió al papá un pan y el papá le dio una piedra? ¿Cierto que no? Por acá dicen que le sacó la piedra, pero no le dio la piedra. Pero finalmente le dio el pan. O que pida un pescado y le dé una serpiente. Mira, Jesús pone cosas tan locas, porque es que ¿quién se puede imaginar que un hijo de uno le pida un huevo y uno le dé un escorpión vivo? Jesús está poniendo eso. Miren, si ustedes siendo malos, y pone esta realidad de nuestro corazón pecador, nuestro corazón que está perdido, siendo malos. Aún siendo malos, aquí yo conozco a un padres no creyentes que han tratado muy bien a sus hijos, quizás hasta los idolatran. Jesús dice aquí la comparación. ¿Cuánto más? Su Padre Celestial dará el Espíritu. Y Jesús mueve todo este hilo para llevar a los discípulos y a nosotros, por ende, a pensar de la petición de las peticiones. Porque muchas veces pensamos, ¿qué tal pedir, Señor, por un esposo, pedir, Señor, por un nuevo trabajo? Todo eso se puede hacer, no me malinterprete. Pero si su oración solo gira en torno a lo que usted necesita, Señor, yo necesito pan, Señor, yo necesito un nuevo trabajo, necesito un esposo, necesito cambiar de casa, necesito, está apuntando tanto a mí. La oración que Jesús presenta aquí apunta a Él. ¿Quién es Él? Y lo que Él hace. Pero termina con esta realidad de pedir que nos dé el Espíritu. Ubícate en la época. Jesús cuenta esta parábola y esta historia a discípulos que todavía no habían conocido el Espíritu Santo a plenitud. De hecho, esta es la última mención que hace Lucas en Lucas sobre el Espíritu Santo. De ahí en adelante no menciona absolutamente nada. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el primer capítulo de Hechos. Cuando se abre esa puerta del reino, cuando viene el Espíritu. Y dice, les conviene que yo me vaya. Juan narra eso. Porque vendrá el Espíritu y viene en Hechos capítulo 2, viene con poder y comienza una revolución hasta el día de hoy. Porque vino el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has orado pidiendo la intervención del Espíritu? El testimonio de las Escrituras nos dicen
que el Espíritu Santo, mira lo que hace, guía a los hijos de Dios. El testimonio de las Escrituras dicen que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad de Cristo. El testimonio de las Escrituras dicen que el Espíritu Santo, ¿saben qué está haciendo en este instante por nosotros pecadores? Intercediendo. El Espíritu Santo nos llena de su fruto, que es hecho en el reino y traído aquí por su Espíritu y recibido por la fe. Pero ¿saben qué más hace el Espíritu? Es las arras de nuestra herencia en los cielos. El Espíritu, el testimonio del Espíritu es lo que nos dice, somos de la eternidad, somos del reino inconmovible de Jesús y su Padre. Por eso cuando Jesús se detiene en este momento hablando del reino y predicando del reino, dice, un momento muchachos, menos mal que me preguntan, porque algo que hacen los discípulos que han sido salvados por Jesús es disfrutar al Padre por medio de la oración en ese reino inconmovible. La obra del Espíritu en medio de nosotros, hermanos, aplica la obra de Cristo a aquellos que no le conocen. La obra del Espíritu camina con los que están tristes y agobiados, discípulos tristes y agobiados y acongojados, y camina con ellos y les consuela. La obra del Espíritu viene y te conmueve el corazón y te dice, te sientes muy suficiente, te sientes muy orgullosito, y golpea nuestro corazón y nos convence de nuestro propio pecado, porque nosotros mismos, hermanos, no nos convencemos a nosotros mismos. Cuando Jesús habla de la oración, está presentando esa maravillosa obra de Cristo cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora yo te pregunto, si el Evangelio es el lenguaje del reino, entonces, ¿qué es la oración? La oración basada en las Escrituras y el Evangelio es la comunicación del reino. Es la comunicación del reino. ¿De qué otra manera tú te comunicas con el Padre? ¿Qué mensaje le mandas? ¿Correo electrónico? La oración, hermanos, la oración. Por eso yo quiero preguntarte a ti. ¿Conoces al Padre? ¿Podrías en estos momentos decir, el Padre Celestial es mi Padre? Que si no puedes responder a eso, yo quiero decirte que las Escrituras dicen que Cristo Jesús vino a morir en una cruz y resucitó al tercer día. Y aunque te parezca añeja esa historia, lo hizo para que tú tuvieras una relación con el Padre nuevamente. Para que en arrepentimiento y fe, si tú hoy te arrepientes de tus pecados y confiesas que Cristo es el Señor, mira, tienes la puerta abierta para entrar y decir, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan de cada día, perdónanos, no nos metas en tentación. Pero si tú eres un creyente, ¿cómo estás perfeccionando el lenguaje del reino? Se perfecciona hablándolo, orando con el Padre. Por eso la invitación de este pasaje es que la buena noticia de Jesús
que ese es el don que el Padre nos quiere dar. El texto nos presenta la realidad de un Padre que escucha nuestras oraciones y que responde a nuestras oraciones y que nos presenta la petición por excelencia, la más grande, el don del Espíritu. Es que si el Espíritu Santo llena al creyente, el creyente tiene todo. Quizás la invitación para los creyentes es si nosotros realmente estamos comprendiendo esta oración, Señor, que venga tu reino, Señor, que tu Espíritu Santo me llene. Es lo que necesito más que sencillamente pedirte un novio o un esposo. Que cambies el presidente. Señor, que tu Espíritu venga con poder a mi vida y me transforme y me cambie. Eso es lo que necesito con urgencia orar y clamar al Padre. Porque hemos pensado en 40 días de oración y ayuno. Podrían ser el resto de nuestras vidas. Pero tomamos un tiempo para hacer un énfasis. Porque a decir verdad, nosotros somos llamados todos, no solo los pastores, a dos realidades en el reino: la palabra y la oración. Todo creyente es llamado a conocer a Dios a través de su palabra y a orar. Pero hermanos, sin el Espíritu Santo, tu esfuerzo es inútil. Sin la obra del Espíritu Santo sobrenatural, tu esfuerzo es inútil. Hechos nos cuenta cuando los discípulos se reunieron a orar. En el contexto de la oración fue que vino el Espíritu. Y tú ves, capítulo 4, estaban orando y tembló el lugar. Tú puedes ver el poder que tiene el Espíritu Santo, soberano Espíritu Santo, que a través de la oración Jesús aquí se detiene a decirles: miren, los misterios del reino que nos prometió y nos eran dados y nos son dados son por medio de su Espíritu. Por eso Jesús termina esta historia diciendo: cuánto más su Padre celestial dará. Jesús es el dador, el Padre es el dador y nos ha dado lo más precioso, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios que está con nosotros. ¿Tú sabías que en Apocalipsis hay una oración muy sencilla que dice Juan, que el Espíritu y la iglesia gritan? ¿Saben cuál es esa oración? Ven, venga a tu reino. Ven, Señor. Así que les invito a estos 40 días de oración a reunirnos los miércoles en la noche. Seguro habrán peticiones personales, familiares, de ciudad, y tendremos que hacerlas, pero que estén trazadas por esta realidad. Señor, danos tu Espíritu mientras vuelves. Regálanos una visitación soberana de tu Espíritu que cambie nuestros corazones. Quizás nuestras formas serán las mismas, pero que de adentro hacia afuera seamos transformados. Que el poblado sea transformado. ¿Anhelas que este poblado sea transformado? No es en nuestras fuerzas, ni en nuestro poder, como dijo el profeta, sino con su Santo Espíritu. Cierra tus ojos. Y si tú eres de los que hoy podrías decir honestamente: yo he ido a iglesia, yo he leído la Biblia, tengo amigos creyentes,
pero aún no conozco al Padre. Quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Tal vez eres un hijo que has crecido con instrucción bíblica, pero no has experimentado el poder del Espíritu. Tal vez eres un esposo que ha venido a esta iglesia porque un día te pillaron en un pecado y has tenido que venir, sencillamente por condescendencia o por no agravar más la situación. Quiero que hagas esta oración conmigo. Tal vez eres una esposa que socialmente te consideras creyente, pero que en el fondo de tu corazón tú sabes que no conoces al Padre, que has hecho hasta cosas para Dios, que has dado para Dios, has servido incansablemente, pero aún hoy podrías decir: no conozco al Padre. Cada vez se va a ver tu dureza más. Quiero pedirte que ores conmigo. Yo vengo ante ti, Padre Celestial, por los méritos de Cristo, pedirte que me perdones por mis pecados más profundos. El más grande, haber escuchado de ti y aún querer vivir lejos de ti. Quiero pedirte, Señor, en esta hora que provoques eso que provocaste en estos discípulos. Tenían que preguntarte: enséñanos a orar, y tú les diste el reino. Un reino que ningún gobierno en este mundo va a sostenerse, Señor, ante ese reino. Despierta el corazón de hombres y mujeres, Señor, que viven de una manera religiosa en esta sociedad, y tráeles por tu Espíritu precioso a una relación genuina, única y profunda en Cristo Jesús con el Padre. Que hoy puedan clamar por tu Espíritu: Abba, Padre. Tú no eres como ese vecino que le importunaron. Tú sí respondes, y respondes ampliamente dando tu Espíritu. Ven a Él en esta mañana. Él no te va a rechazar, te recibe con brazos abiertos, como cantamos al principio. Este Padre te recibe con brazos abiertos para que hables ese idioma precioso del Evangelio una y otra vez con Él, por su palabra, todos los días, comunión hasta la eternidad. No andas más solo ni sola en esta vida. Tienes un Padre al que puedes acudir en toda circunstancia. Para ti, hermano, hermana, creyente, que tal vez has despreciado y menospreciado este precioso valor del reino que se llama hablar con el Padre, llamamos oración. Él te invita hoy a tener intimidad con el Padre, a que cierres la puerta estos días, a que cierres tus redes y entres allí en lo secreto. Tu Padre te oirá. Él no te va a rechazar. Que le pidas junto a aquellos que aún no le conocen y que hoy le están conociendo: danos tu Espíritu. Danos tu Espíritu, Señor. Esto no es por nuestro esfuerzo, porque te diríamos: nos hemos esforzado, Señor, una y otra vez. Tú me conoces, he intentado todos los días, he ayunado. Trae lo sobrenatural a esto natural, Señor. Te pedimos como iglesia: danos el Espíritu, Señor, que venga a transformar nuestra mente y nuestro corazón, traer corazones
de carne y no de piedra. Por tu Espíritu podamos andar en santidad. Pedimos en tu nombre, Jesús.